Bienvenidas a Ruta Nutricional, el espacio donde hablamos de nutrición sin culpas ni reglas imposibles. Aquí creemos en el poder de los pequeños cambios, porque son los que realmente transforman tu bienestar. Más allá de dietas y mitos, queremos ayudarte a disfrutar tu alimentación y sentirte bien con tus elecciones. Acompáñanos en esta ruta y hagamos juntas que el cambio sea posible. Bienvenidas a otro episodio de Ruta Nutricional. Hoy traemos un tema que sabemos que les interesa y con el que muchas, seguramente, se han sentido frustradas alguna vez: los antojos. Exacto, completamente de acuerdo contigo. Muchas veces escuchamos frases como tengo que dejar los antojos, no puedo controlarme, debo tener más fuerza de voluntad, pero ¿y si te dijéramos que los antojos en realidad no son el enemigo? Hoy vamos a contarles por qué los antojos son una señal de tu cuerpo, cómo interpretarlos y, lo más importante, cómo manejarlos sin caer en restricciones ni ningún tipo de culpa. Así que quédate hasta el final porque esto te puede cambiar la vida. Bueno, para empezar aclaremos algo. Los antojos no siempre significan hambre emocional. Muchas veces son mensajes de tu cuerpo diciendo que algo falta o que algo necesita. Por ejemplo, cuando tienes un antojo de chocolate, podría ser que tu cuerpo está pidiendo magnesio. Si deseas algo salado, probablemente tu cuerpo necesita minerales. Y si sientes que mueres por algo crujiente, probablemente puede ser una forma de liberar tensión o estrés de tu cuerpo. Aquí es cuando entra un punto clave: escuchar a tu cuerpo. No es lo mismo un antojo ocasional que una señal constante de que algo falta en tu alimentación o en tu bienestar emocional. Pueden existir antojos que te den como en el momento o antojos que en realidad se repiten constantemente, como en el tiempo. No sé, que todos los días estás sintiendo como las mismas ganas de comer este alimento o cada cierto tiempo. Sí, yo creo que por lo mismo que hay que como estar pendientes como en las señales que te va dando el cuerpo, porque el cuerpo es muy inteligente y siempre te va a decir lo que le falta. Nada más que hay que estar muy atento a eso. Así que ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo saber si el antojo que tenemos es físico o emocional? ¿Cómo podemos hacerlo, Lore? ¿Cómo podemos identificarlo? Esto es súper sencillo si ya han escuchado todos los capítulos anteriores del podcast. Si puedes comer cualquier cosa para satisfacer este antojo, probablemente eso sea hambre. Eso creo que ya está súper establecido, ya deberíamos saberlo si, como les digo, han escuchado los capítulos anteriores. Si solo quieres ese alimento específico y está asociado a emociones, puede que sea algo emocional, pero no necesariamente tampoco va a ser algo emocional. Puede ser parte de, pero también puede ser, no sé, que pasaste por afuera de un lugar, una panadería, y te antojaste de comer pan por el aroma. Entonces quizás eso ya no es algo emocional, sino que es algo más del aroma o de... Yo creo que lo que más se repite es el aroma, o de la vista también, los pasteles quizás. Claro, es que ahí yo creo que se activa como toda el hambre emotiva, porque en realidad ese olor, por ejemplo, a pan recién hecho probablemente no sean sí las ganas de comer pan, sino sea que te lleve a un recuerdo emotivo donde tú viviste algo muy importante, donde quizás estaba ese aroma presente, que te llevó ahí. Y eso hace que se active como esa hambre emotiva como para volver como a conectar con eso, pero no necesariamente es emocional. Hay que tener en cuenta cómo identificarlo. Claro, esa es la diferencia en realidad. Que sea, puede ser, como tú dices, algo como más emotivo o más también, como digo, por el aroma, por la vista que te antojaste de, o puede ser algo emocional, y emocional me refiero a emociones que no puedes gestionar de otra forma, como hemos hablado del estrés, la ansiedad, la tristeza. Entonces ahí está la diferencia y hay que saber identificar esa diferencia. Sí, totalmente. Yo creo que eso es un factor súper importante también para ir como introspectiva y como conocerse un poco más, darse el tiempo como de poder identificar como señales que va dando a poco el cuerpo, que es igual, es una parte importante de conocernos. Ahora bien, lo importante es cómo nosotras podemos responder a esos antojos, sobre todo sin caer en restricciones, pero tampoco llegar al extremo de un atracón. ¿Cómo crees, Lore, que podemos responder
a estos antojos sin caer en esos extremos? Ya, lo primero creo que es el punto, en realidad, el punto de partida de, de cómo empezar a responder a esto, es dejar de demonizar o categorizar los antojos como algo malo, porque no son algo malo. No son el enemigo número uno de las dietas, o sea, en realidad, de las dietas restrictivas sí son el enemigo número uno, pero ya sabemos que las dietas restrictivas no nos ayudan, no nos aportan en nada a largo plazo, ¿cierto? Creo que ya lo hemos dicho también, seguramente, lo prohibido se vuelve más deseado. Tenemos que tener siempre en cuenta eso, que lo prohibido, lo que nos dicen no comas, hablando de comida, porque también como no hagas esto, cuando eres niño, probablemente al niño le van a dar ganas de hacerlo al instante. Entonces, claro, se vuelve más deseado. Entonces, si tú dices o te dicen, no, no puedes comer chocolate, probablemente vas a tener eso todo el tiempo de que quieres comer ese chocolate y quieres comer el chocolate, el chocolate, el chocolate. Estás pensando en que no puedo comer este chocolate, pero lo quieres hacer. Entonces está como la dualidad también de que no puedo comer nunca esto, quiero comerlo, no puedo comer nunca. Y eso hace que al final quieras comerlo el doble. No sé, si querías comer un cuadrito de chocolate, probablemente un mes después, como no pudiste comer ese chocolate porque está esto de que no puedo comerlo, al mes después ya vas a comerte una barra de chocolate. Porque tampoco es como que se pueda controlar del todo esto como instintivo, porque al final el cuerpo te lo está pidiendo de una u otra forma, como instinto. Entonces no es que se pueda controlar así como todo el tiempo. En algún momento uno termina cediendo como al instinto de, cediendo entre comillas, no estoy diciendo que sea algo malo, pero es como para ejemplificar lo que intento explicar en ese sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es dejar de pensar en que los antojos son algo malo, que son algo que nos van a hacer mal, que son algo negativo, que son algo prohibido. Sí, también yo creo que dentro como de esta dualidad que se puede formar cuando uno cataloga algo como enemigo, como malo, es que igual dentro de esa dualidad aparece como la culpa y la ansiedad, porque una parte de ti sí lo quiere hacer, pero la otra parte está tan condicionada en que no deberías porque no es bueno para ti, que entramos como dentro de ese círculo vicioso entre lo hago, no lo hago, como el angelito bueno y malo, como intentando luchar a como a quién le hago caso, que es igual forma mucho estrés y por lo menos para mí o lo que intentamos también reforzar en este podcast es que la alimentación no tiene que ser un factor de estrés. No debería estresarte el comer. Al contrario, debería disfrutarse. Tener un buen equilibrio para que puedas disfrutar todo y que tú te sientas bien con lo que estás comiendo. Que eso igual es un factor importante a considerar dentro de todo. Sí, creo que ninguna parte de la alimentación debería estresarte. Ni el ir a comprar las cosas, ni el cocinar, ni el comer. Porque, por ejemplo, personalmente, si no quiero cocinar, prefiero no hacerlo porque si no como que igual no se disfruta. O le encuentras el pero a todo, no sé. Ya, no me quedó tan bueno. No me gustó esto. Entonces siento que eso también te genera malestar. Por eso la idea es como ir amigándose, creo yo, con todo el proceso. El antes, el durante y el después. Yo creo que como segunda técnica como para poder como gestionar estos antojos es incluir esos alimentos dentro de tu dieta, dentro de tu alimentación diaria que tú tienes, pero de una manera mucho más balanceada. ¿Y a qué me refiero con balanceado? Es que genera un balance tanto en el ritmo de alimentación que tienes, tanto para que sea físico como mental. Que eso igual es súper importante porque en sí, cuando uno cambia cosas dentro de su alimentación para, no sé, mejorar quizás alguna enfermedad o quizás lograr algún objetivo físico que tú quieres lograr, si bien hay veces que nos enfocamos tanto en el objetivo en el que queremos llegar, que también dejamos de lado un poco el qué nos hace sentir bien, el qué nos nutre mentalmente. Entonces mi invitación es, si tienes un antojo de cualquier cosa, por ejemplo, no sé, de un chocolate,
en lugar de resistirte hasta que no puedas más, yo te recomiendo mejor comer un trozo de chocolate cuando tengas las ganas de comerlo y disfrutarlo sin culpa. ¿A qué me refiero a disfrutarlo? A que saques ese pedazo de chocolate, lo mires, le saques un trozo, lo mantengas en tu boca, logres distinguir la textura, el sabor, todo. Cuando uno logra concentrarse y llegar a ese punto, uno realmente disfruta eso, porque no es lo mismo pescar un trozo de chocolate, masticarlo y tragarlo, que en realidad no estás disfrutando, estás comiéndolo de forma ansiosa. Pero cuando uno llega a comerlo de una forma un poco más consciente, también logras que se activen y se liberen hormonas dentro del cuerpo que generan bienestar. Una de ellas es la dopamina, y que ayuda mucho a lograr también nivelar los niveles de cortisol que genera el estrés. Entonces igual, todo esto está conectado y tiene mucha más relevancia de lo que uno a veces le puede dar. Ahí más que de forma ansiosa, creo yo, de comerlo de forma ansiosa, esto como de mascarlo y tragarlo, creo que es de forma automática. Más que ansiosa. Porque claro, puede estar la ansiedad, pero creo que es más automático que la ansiedad en sí. Porque por ansiedad probablemente escogiste comer ese chocolate. Pero al comerlo estás comiendo automáticamente. No estás pensando o siendo consciente de lo que estás comiendo al final, como hemos hablado también en otros capítulos. El tercer punto, que es ya igual algo más avanzado, cuando ya tienes, no sé, listo como check el punto 1 y el punto 2, es revisar tu día. Ya, como rebobina, rebobina la película y ve. ¿Dormiste bien? ¿Comiste lo suficiente? ¿Te sientes estresada? ¿Te sientes ansiosa? ¿Estás triste? Muchas veces el problema no es el antojo en sí, no es lo que quieres comer en sí, sino lo que está pasando a tu alrededor o en tu día a día. Si no estás durmiendo bien, probablemente algo está pasando, no sé. ¿Por qué no estás durmiendo bien? ¿Estás descansando realmente en la noche? ¿Te despiertas en la noche? Normalmente no nos hacemos esas preguntas, especialmente en cuanto al dormir. Porque nosotros ya, nos acostamos, dormimos, despertamos y seguimos el día. En la noche, de nuevo, dormir, o sea, acostarse, dormir, despertar, y lo mismo. Pero no reflexionamos sobre cómo fue nuestra noche, sobre cómo fue nuestro sueño. Porque nadie te enseña a hacer eso. O sea, nadie te dice así como cuando eres chico o tus papás que te digan, o con quien vivas, que te diga así como, ¿cómo dormiste o despertaste? Como hacer las preguntas como reflexivas en sí, porque quizá el cómo dormiste, sí te lo preguntan, pero ¿qué responde uno? Pauli, ¿cómo dormiste? Bien. Eso es como lo típico que uno suele responder en realidad. Sí, sí. Y es como lo común. Yo creo que uno también lo responde de forma automática, porque igual si, no sé, te pillas a alguien por la calle, hola, ¿cómo estás? Bien. 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 Es como que no hay más respuesta típica que sea bien. Es como, no es tan común. Por ejemplo, me pasa, ponte tú, que yo a veces le pregunto a los pacientes, ya, ¿y cómo estás durmiendo? La típica respuesta, bien. Ya, pero en la mañana, ¿despiertas con la sensación de haber descansado o no? Y es como que me miran y me dicen, nadie me había preguntado eso. Y es como, pero eso es lo importante de saber si dormiste bien, pues. Porque si no dormiste bien, significa que tampoco se liberaron quizás hormonas de forma correcta, que tampoco te permiten andar de forma correcta al otro día. Tu cuerpo no hizo el De trabajo que hecho, debería hacer en la noche, al final. O lo hizo a sí, medias. de hecho, hay veces que llegan pacientes y me dicen, mira, yo como bien y todo, pero yo no sé por qué en la mañana despierto con la sensación como si no hubiera dormido nada. Y es como, ya, rebobinemos para atrás. ¿A qué hora comiste? Y es como, ya, a tal hora. Ya, ¿tú sabes que el estómago demora en vaciarse de 4 a 6 horas dependiendo de la persona? Me decía así como, no tengo idea. Ya, pues, a la hora que te acostaste, significa que a tu estómago le quedan todavía 3 horas
por digerir si estuvieras completamente despierto. Cuando tú entras dentro de tu rutina de sueño, que el cuerpo ya como está un poco acostumbrado a eso, en vez de que al cuerpo le queden 3 horas, como baja la circulación sanguínea en el sistema digestivo porque al cuerpo no le importa ir al baño a la noche, en vez de que le queden 3, le van a quedar 6 horas. Lo que hace que el estómago esté trabajando el pobrecito toda la noche. Y eso hace que uno despierte con la sensación de no haber descansado. Claro, o sea, entre otras cosas también. Si estás estresada o si en realidad está pasando algo en tu vida, probablemente tampoco estés durmiendo bien porque estar constantemente o un estrés crónico te genera dormir mal. No sé, tener pesadillas también. Sí, eso igual es súper importante. De hecho, la semana pasada atendí a una paciente y me dijo, hay algo súper importante que me enseñaste. A ver si sabes cuál es. Eso me dijo la paciente. Y yo así como empecé a nombrarle un montón de cosas y me decía, sí también, pero hay algo mucho más importante. Y yo, ay, no sé, así como que me rindo, dímelo tú. Y me dijo, tú me enseñaste a darle conciencia a dormir, a descansar. Yo antes de conocerte dormía 4 horas diarias y sentía que con las 4 horas yo podía funcionar lo más bien para el otro día. Y tú me enseñaste que lo mínimo que yo debería dormir son 7 y ahora duermo 7 horas y digo, wow, no sé cómo mi yo del pasado pudo sobrevivir durmiendo tan poco. Que a veces la gente no es tan consciente de lo necesario que es dormir y descansar, que también es un acto de amor propio para regalarnos tiempo para nosotros. Sí, por eso es importante el hacerse esas preguntas y por eso también digo que es importante hacerlo, pero cuando ya pudiste hacer el paso 1 y el paso 2, porque nadie nos enseñó a reflexionar sobre nuestro día a día. No es fácil hacerse esas preguntas y responder otra cosa que no sea bien, porque aparte es como socialmente está mal visto que uno diga, no, ¿sabéis qué? Estoy mal. Está mal visto, entonces socialmente es como que, ¿podré responder esto? ¿Podré decir que realmente no estoy bien? ¿Que estoy súper mal, estoy súper estresada? ¿O que quiero llorar en este momento? Entonces por eso la respuesta segura al final es el bien, porque así nadie te va a juzgar. Y también si uno responde bien, como que nadie más ahonda en preguntártelo. A mí con algunas cosas cuando me suelen responder bien en la consulta, yo les quedo mirando y les digo, ¿segura? ¿Estás completamente segura de tu respuesta? Y ahí es como que dicen así como, no sabes qué, en realidad no estoy tan bien. Porque es como dices tú, como la respuesta segura, como la que está socialmente aceptada, la que nadie va a juzgar, la que nadie va a preguntar más allá, la que tampoco nadie te va como a preguntar si estás totalmente segura de la respuesta que diste. Sí, Entonces, sí, sí. Entonces en el cómo estás y en el cómo dormiste siempre es bien. Bueno, y yo creo que en muchas otras preguntas siempre es bien la respuesta, pero por eso digo que es difícil. No es simple como despertar un día y preguntarte, o sea, no sé, ya. Escuchan hoy el podcast y mañana despiertan y se van a preguntar cómo dormí. Probablemente la respuesta va a ser bien. No es fácil como reflexionar más allá, porque yo creo que ni siquiera nosotras nos hacemos esa pregunta. de hecho fue la pregunta que O... nos hicimos antes de empezar a grabar. sí, porque... Sin, sin recordarnos bien que dentro de este capítulo íbamos a hablar de esto. Esto es como entre paréntesis. Coincidencias de la vida, siempre antes de empezar a grabar un capítulo del podcast hablamos del tema que terminamos hablando en el podcast. Pero es como sin planearlo. Sí, creo que Es muy igual ya lo loco. habíamos Sí. dicho. Porque nos pasó en algún momento y como que también lo habíamos nombrado, que nos pasa eso. Que hablamos como del tema sin planearlo. Pero claro, o sea, nosotras, a pesar de estar educando sobre eso, yo no me hago esa pregunta todos los días y tampoco es que todos los días pueda responder otra cosa que no sea bien. Como que a eso voy, que no es fácil como responder otra cosa como realmente, no sé,
como nadie te enseñó las preguntas que tenías que hacerte, probablemente no puedes reflexionar más allá. Más que el dormiste bien. Ya, pero el dormiste bien, no sé. ¿Tuviste frío la noche? ¿A qué hora te dormiste? ¿Sientes que ahora tienes energía? ¿Qué te faltó si no tienes energía? ¿Qué crees que te faltó? Y empezar a reflexionar sobre esas cosas. ¿O qué pasó el día anterior que quizás no pudiste dormir bien? ¿Que estuviste pesadillas? Entonces son muchas preguntas que si no tenemos trabajado el paso 1 y el paso 2, creo que no sería como bueno comenzar con esto, quizás. Quizás sí como a tantear el terreno. Pero que sea algo así como mucho más reflexivo, probablemente va a costar más porque todavía vas a estar quizás categorizando el antojo como algo malo. Y si todavía estás categorizando el antojo como algo malo, probablemente no te vas a poder hacer las preguntas, no sé, ¿comiste lo suficiente? ¿Sientes que comiste lo que tú necesitabas en ese momento? Si todavía estás como demonizando ciertos alimentos. Como que a eso iba en la parte reflexiva, creo yo, que sí o sí tiene que ser un paso, un paso a paso. ¿Puedes empezar? Sí. O sea, sí, puedes empezar a preguntarte ese tipo de cosas ahora en este momento, maravilloso. Pero para llegar a reflexionar como profundamente hay que tener un trabajo antes. Y el hecho también que hayamos como nombrado el si dormiste bien o no, que pueda llegar a influir. Quizás en este momento, si ves como enemigo el antojo, no creas que hay algún tipo de relevancia en dormir mal con tener un antojo. Pero si uno no duerme bien y no descansa bien, tampoco el cuerpo funciona de forma correcta. Está generando más cortisol. Y el cuerpo necesita regular esos niveles de cortisol. ¿Y cómo lo regula? A través de la dopamina. ¿Qué alimento nos genera mayor grado de dopamina? Generalmente las cosas dulces que aparecen al raíz de que uno cree que es un antojo. Entonces, por eso hay veces que uno no le toma tanta relevancia a otras cosas que pasan que no sea la alimentación, pero también puede llegar a afectar en cómo puede aparecer un antojo y no necesariamente algo que tú creas que puede tener concordancia en ese instante. Por eso es importante, como decía la Lore, como quizá el empezar como a cuestionarse, a pensar cosas, a como ir en introspectiva, en conocerse más. Por ejemplo, a mí una técnica que me ayuda a dormir mejor cuando yo tengo muchas cosas que hacer o tengo muchas cosas en la cabeza es como hacer un vaciado mental que le digo yo, que es anotar en un papel todas las cosas que tengo que hacer el otro día. Eso me ayuda a dormir mejor a que si me quedo con algo dando vuelta en la cabeza donde me cuesta más conciliar el sueño y probablemente si es un tema muy importante, muy relevante que me tiene muy estresada, puedo llegar a soñar con eso. Entonces, por eso igual es importante también, quizás esta técnica te puede ayudar mucho como para lograr poder dormir mejor y conciliar el sueño mejor y así quizás cumplir con las horas que deberías dormir, que también te puede ayudar. Aquí estamos llenas de tips para que puedas aplicar en tu día a día. Otra técnica que te puede servir es darle variedad a tu alimentación. Si siempre comes lo mismo, es normal que tu cuerpo a veces pida sabores diferentes, texturas diferentes, porque la monotonía también genera antojos. Por ejemplo, comer todos los días pan con huevo, por ejemplo, y todos los días come el mismo pan con huevo, va a llegar un momento en que si ves el paquete de galletas vas a preferir más el paquete de galletas, probablemente, porque tiene un sabor completamente distinto que el pan con huevo. Entonces, el ir variando la alimentación también te ayuda muchísimo a quizás no evitar los antojos, porque los antojos en cierta medida también son buenos, pero sí en nutrirte el cuerpo con proteínas, con minerales, con vitaminas que para tu cuerpo le sirve para funcionar de mejor manera durante el día, que es igual ayuda. Sí, hay que pensar en algo. Es que estaba, mientras hablabas, Pauli, recordé que cuando uno se resfría, ¿qué es lo que piensa primero? Lo que hizo o lo que pasó el día anterior, ¿cierto? Sí. Pero el resfrío en sí no es por lo que hiciste el día anterior. El resfrío en sí depende de lo que sea, pero se viene incubando de un tiempo atrás. Hace 5 días. ¿Ya? Pero uno, ¿qué piensa el día anterior? Cuando te enfermas de la guata, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Qué comí hoy? O ¿qué comí ayer? Pero no piensas qué comí hace una semana o qué fue lo que hice hace una semana. Que también puede estar
venir desde hace una semana ese malestar, pero tú no le tomaste importancia hasta ese día que te sentiste mucho más mal. Y tampoco es regular que alguien se acuerde que comió hace 5 días atrás, Exacto. pensándolo Exacto. así. Entonces, sí. Sí. Entonces, claro, piensen eso. Piensen en que todo en la vida viene desde mucho más tiempo que el día anterior o que esa mañana. Todo lo que te pueda pasar en ese sentido, alimentación, todo viene desde mucho antes. Pero ¿qué pensamos? Lo que nos pasó más recientemente. Porque no hacemos como el vaciado mental que haces tú quizás y pensar realmente qué pasó en mi semana. Quizás pasó algo el lunes, pero yo me empecé a sentir mal el domingo de esa misma semana. O pasó algo el lunes de hace 2 semanas y yo me empecé a sentir ahora mal recién, 2 semanas después. Como mal con quizás síntomas como más marcados, porque signos o síntomas más marcados, porque probablemente tuviste algún síntoma, pero muy leve, que no le tomaste importancia. Como cuando, no sé, el estrés es crónico, empiezan a haber síntomas desde mucho antes, pero uno ve el momento en cuando ya está explotando de estrés y recién se da cuenta que está estresada, pero no ve que, no sé, estuve con dolor de cabeza, quizás estuve súper hinchada, estuve teniendo como más antojos dulces quizás en ese tiempo, pero no lo asocié con esto y claro, todo era por el estrés, pero tú te diste cuenta de eso cuando explotó, cuando ya estás como muy mal y no con los síntomas, los signos que te entrega, te envía las señales que te envía el cuerpo, que son quizás como más leves, entre comillas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, porque igual hay veces que cuando uno no tiene las herramientas para liberar las emociones de forma adecuada y uno libera la emoción a través de la comida, puede ser que el alimento que escogiste en sí es porque en algún momento de tu vida lo ocuparon para calmarte. Y eso ocurrió probablemente en tu infancia, no de adulto. Pero tú lo replicaste en adulto porque cuando chico funcionó. Entonces ahí es donde se activa también la memoria emotiva del por qué selecciono ese alimento para calmar mi cuadro ansioso que tengo. No es casualidad, siempre pasa por algo. Pero en general uno nunca cuestiona, como decía la Lore, lo que uno hizo cuando chico o lo que uno tiene automatizado. En general uno siempre cuestiona lo que está viviendo en el momento, no para atrás. Entonces por eso es importante como tener las herramientas necesarias para poder afrontarlo. Si sientes que no tienes las herramientas necesarias, pedir ayuda. Siempre va a haber profesionales del área que te ayuden, ya sea con el tema de la alimentación, la nutricionista, ya sea con herramientas de salud mental con los psicólogos, pero es siempre importante que te asesores por un profesional que esté calificado, que tenga las herramientas para poder ayudarte. Y esto lo digo porque me llegan muchos pacientes revisando videos de TikTok, de Reels, de Instagram. Un influencer no tiene las herramientas para darte, para que tú apliques en tu día a día. ChatGPT tampoco. ¿Ya? ChatGPT no reemplaza una asistencia a una nutricionista y tampoco una terapia psicológica. Se lo digo porque yo lo he visto en pacientes que han llegado conmigo. Entonces, es importante asesorarse con los profesionales idóneos del área. Nosotras no sabemos todo, por más de que, no sé, hayamos hecho alguna certificación de psicología de la alimentación. Sí, tenemos herramientas para poder ayudarte con tu alimentación, pero no tenemos herramientas del resto, que te lo puede dar un psicólogo que sí estudió para eso. Entonces, por eso es importante que te asesores por profesionales del área y no creas todo lo que ves en TikTok. Sí. Gracias. Otro dato que les puedo dar que podrían empezar a usar es un journal de autoconocimiento, ¿ya? Por el momento no les podría dar un código de descuento, porque todavía no pregunto cuál es el código, ¿ya? Pero les puedo dejar igual en la descripción el Instagram de la página donde el que me gané yo.
ya que lo he estado usando y la verdad me ha ayudado harto en realmente como pensar. Y es súper simple, o sea, las preguntas, no sé, en la mañana dice una así como, ¿cómo vas a armonizar tu día? ¿Cuál es tu objetivo más importante el día de hoy? ¿A qué hora te despertaste? ¿A qué hora te dormiste? Entonces son cosas como sencillas, porque bueno, recién llevo una semana, hoy cumple una semana, de comenzar a llenarlo. Entonces son como cosas sencillas que te pueden ir haciendo abrir un poco más como la mente y empezar a reflexionar cosas como a qué hora me dormí y a qué hora desperté. O a qué hora pienso dormirme hoy y a qué hora pienso despertar. Y ver si realmente te pudiste dormir a esa hora y despertar a la hora que tú pensaste que lo ibas a hacer. Y si no, ¿por qué no? Entonces creo que es una herramienta que se puede ir usando como para empezar a abrir un poco más la mente en cuanto a eso. Y si no, lo otro que se puede hacer igual es ir haciéndose esas mismas preguntas quizás o preguntas sencillas durante tu día y verbalizarlo, escribirlo. Como un tipo diario igual. Si nosotros, quizás sería bueno seguir con los diarios de vida como en la niñez. Pero después, cuando se es adulto, tener un diario se ve como, uy, pero ¿por qué si eso es como algo de niños? ¿Por qué haces eso? No está normalizado. Exacto. Y se ve como algo que fuera como de niños chicos. Yo creo que el diario de vida de niños es el journaling de adultos. Sí, Yo creo que claramente, sí, sí. completamente sí. Sí, pero bueno, el journal en realidad es como algo que ya viene establecido con las preguntas, pues cuando eres niño al final escribes lo que se viene a tu mente, no es algo guiado en sí. Claro, pero igual podrías hacerlo si es que quisieras, o sea, comprar cualquier libreta Sí, pues, bonita y hacerlo. Igual cuando obvio, uno, se puede. claro, igual cuando uno escribe las cosas, las puede ver desde otra perspectiva. Sí, más si, no sé, po, lo haces después en la noche, como rebobinando tu día, probablemente te vas a dar cuenta de cosas que no te diste cuenta en el momento. O como cuando uno sabía que tenía que hacer cierta pregunta, pero se le olvidó hacer esa pregunta y después de horas te das cuenta, oh, no dije o no hice esto. Entonces, sería una buena opción empezar a escribir en general cualquier cosa como para empezar a abrir un poco más la mente a ese mundo de que no está mal tener un diario de vida. O sea, no está mal escribir lo que te pasa en el día a día. De hecho, es súper beneficioso porque como ya dijimos, nos acordamos de lo que hicimos en la mañana y el día anterior, pero no nos acordamos lo que comimos hace una semana. Y probablemente ahí esté la respuesta de lo que te esté pasando. Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces, ahora vamos a nombrarle 3 puntos y vas a tener que pensar si eso es mito o realidad. Así que les vamos a dar un tiempo para que piensen y razonen quizás un poco sobre todo lo que hemos hablado en este capítulo y en los anteriores. Así que comencemos, Pauli. Si yo les dijera que tener antojos significa que es porque tienes poca fuerza de voluntad, ¿qué pensarías? ¿Que es un mito o una realidad? Pero igual esto es algo que en general muchas personas piensan. ¿Será real o no? Cuéntanos, Lore. ¿Es real esto? No es real, es un mito. La realidad es que tener un antojo no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, sino con, como ya hemos hablado en este capítulo, tenemos necesidades fisiológicas y emocionales y nuestro cuerpo nos envía estas señales en distintas formas. Y una de esas formas también puede ser los antojos. Esa es la realidad. La fuerza de voluntad es algo que en realidad la cultura de dieta nos ha hecho pensar que no tenemos fuerza de voluntad si no seguimos ciertos parámetros o ciertas reglas. Es como, uy, qué poca fuerza de voluntad.
Pero, ¿realmente es poca fuerza de voluntad? Como yo creo que ya les he comentado, yo no podría hacer una dieta. Yo no podría. Entonces, siento que las personas que sí pueden llevar una dieta restrictiva o una dieta extrema tienen mucho más fuerza de voluntad que yo, si lo vemos así. Entonces, yo creo que es súper subjetivo el decir fuerza de voluntad. Tienes poca fuerza de voluntad o tienes mucha fuerza de voluntad. Y es algo que recurrentemente se escucha. O sea, no sé si lo has escuchado en tus pacientes, pero como esa frase de fuerza de voluntad es como muy utilizada. Demasiado. Demasiado. Y siento que es mal utilizado, porque al final, como digo, es algo subjetivo. Entonces, cuando hay cosas que son subjetivas, es muy fácil mal utilizarlas mal, o que la persona, no sé, si yo te digo algo a ti que es subjetivo, probablemente tú vas a pensar algo totalmente distinto, tener otra perspectiva de eso. Entonces, creo que genera mucho más mal que bien el decir esas palabras. Ahora, si seguimos con esta dinámica de saber si es mito o realidad, y si saben esta respuesta es porque realmente estuvieron atentos a este capítulo. Si yo les dijera, si tienes un antojo, es mucho mejor que te resistas. ¿Qué pensarías? ¿Mito o realidad? Igual es algo que se aplica constantemente, que suelo escuchar. Están muy buenos estos mitos o realidades. Depende, yo creo, ¿no? Si tienes un antojo de mejor resistirse, quizás depende. Está para pensarlo. Bien. Chan, 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 chan. Esto es un mito. Igual podría depender quizá en el sentido de si no tienes como el dinero para destinado para, quizás ahí te saldría un poco más caro y podría depender. Quizás es mejor resistirse en ese momento en cuanto a lo económico y finanzas. ¿Ya? Pero aquí la realidad es que restringirse porque tú piensas que está mal solo lleva a un mayor deseo y a veces a, ya en un extremo quizás, y después de mucho tiempo, a episodios de atracón. ¿Ya? Y ahí ya estaríamos entrando a otro punto y estarías tú emocionalmente, psicológicamente y probablemente físicamente también bastante mal, ¿ya? Porque la estarías pasando mal, con culpa, eh, quizás frustraciones. El restringirse lleva muchas emociones negativas, entonces la idea es no hacerlo, o sea, no porque la sociedad diga que eso está mal, tú te restrinjas. Si tú sabes que eso es parte del equilibrio de tu vida, está bien. Porque es tu equilibrio, es tu vida, es tu balance y nadie puede venir a opinar sobre tu balance. Sobre cómo crees tú que es mejor vivir tu vida. Sí, porque igual es importante tener en cuenta que por más que estemos tomando medidas o cosas para mejorar nuestra salud física, es súper importante tampoco dejar de lado la salud mental. Si tener un antojo ayuda a que tu salud mental funcione mejor, también es sano y no es necesario sacarlo de tu vida. Yo suelo recomendar la técnica del 80-20 dentro de la alimentación. El 80% del tiempo que te cuides con tu alimentación, que intentes comer de forma equilibrada, y el 20% en que comas cosas que realmente te gusten, que te hagan sentir bien, que eso es parte del equilibrio, que te ayuda como a poder lograr también tener una alimentación balanceada a largo plazo. Porque si estás el 100% del tiempo comiendo lo que deberías comer o siguiendo el 100% una pauta, igual va a llegar un momento en que vas a querer salirte de todo eso y también te va a causar ansiedad el que estés todo el tiempo en eso. Entonces, eso aporta también un equilibrio dentro de tu vida que igual es súper importante también mantenerlo.
Sí, porque al final eso también te genera después culpa porque te saliste de esos parámetros o de ese listado y hiciste cosas que, según las reglas que te dio esa dieta o lo que fuera, no son permitidas, entonces te hacen sentir culpable y que no tienes fuerza de voluntad. Así que tener en cuenta eso. Como les digo, quizás a veces sea mejor resistirse por temas económicos, pero buscar alternativas también. Que no sé, pues a veces estás a fin de mes y quieres comer algo que en realidad te saldría bastante caro y te sales bastante quizás de tu presupuesto en ese momento. Quizás sea mejor resistirse, pero buscar una alternativa que también te sacie en ese momento y después, cuando vuelvas a sentir ese antojo, sí cumplirlo. ¿Ya? No dejarlo ahí como en el tintero y después si lo vuelvo a sentir, volver a evitarlo, sino que ya la segunda vez intenta cumplirlo. Claro, y si tomamos en cuenta como lo que la Lore menciona, y nos vamos, por ejemplo, a los delivery, si uno no cuenta como con la plata para poder comprarlo, a veces es mucho más económico el tomarse el tiempo de ir al supermercado, comprar los ingredientes y prepararlo en casa. Y va a salir mucho más económico, vas a cierto antojo que quieres comer eso, y vas a saber exactamente qué tiene lo que quieres comer, lo vas a poder alinear también a tu gusto y vas a gastar menos. Y es un ganar-ganar. Claro, claro, en ese sentido a eso me refería igual, pues los delivery igual son caros, o sea, y si quiero, no sé, estoy antojada de pizza, no te va a salir menos de 20.000 pesos, probablemente, a menos que tengas descuento o promoción, pero igual es un... es bastante. O sea, no sé, igual en Santiago hay algunas cosas y son mucho más baratos, pero en región encuentro que igual probablemente el delivery es más caro. Entonces, para que tengan en cuenta eso, porque también esto igual va a seguir siendo un mito, pero tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, lo económico también cuenta. En lo económico quizás en este momento también es importante para ti, entonces como nombrarlo no está mal. Otra cosa que yo creo que muchos han pensado alguna vez es, los antojos siempre significan una hambre emocional. Pero si lo llevamos a esta dinámica del día de hoy, ¿creen que es un mito o es real? Chon, chon, chon. ¿Qué crees tú, Lore? Bueno, creo que si pusiste atención a lo que hablamos, ya deberías saber la respuesta. Bien, pero esto es también un mito por completo. Los antojos no siempre significan hambre emocional. Como ya dijimos, pueden ser muchas las aristas, muchas las opciones de por qué tienes ese antojo en ese momento. A veces son deficiencias nutricionales, tu cuerpo te está enviando señales de que algo le falta, o simplemente puede ser por una necesidad de placer en la comida, de que viste algo en, no sé, fuiste a una pastelería y viste un pastel que te llamó tanto la atención que se te antojó. O como dijimos lo de la panadería, si vas pasando por fuera de una panadería, quizás sentiste el aroma y dijiste, qué rico comer un pan con huevo. Entonces puede ser por eso. O puede ser también que algo, como hablamos también de lo emotivo, estás en la casa haciendo quizás nada o en un momento recordaste algo porque, no sé, sentiste un aroma, escuchaste algo y recordaste algo de tu pasado, de tu infancia o en algún momento que te generó bienestar y se te antojó comer lo que estabas comiendo en ese momento. Cuando uno recuerda también algo que le pasó en algún momento, que lo que vivió en algún momento, puede ser que se te antoje comer eso. Así que tener en cuenta que pueden ser muchos los factores de el antojo. Por eso es importante también
empezar a conocerte y empezar a identificar de dónde viene el antojo. Y saber realmente por qué lo estás comiendo al final. Porque así ya si te conoces, sabes por qué lo estás comiendo y eso también puede darte tranquilidad en cualquier cosa de tu vida, lo que esté pasando. Bueno, esperamos que la dinámica de hoy les haya gustado. Y la idea de esta dinámica también es como el pensar y descubrir qué aprendimos en el capítulo de hoy, que eso igual es súper importante. Pero yo creo que lo más relevante para que se queden el día de hoy es que los antojos no son el enemigo, sino que son una señal de tu cuerpo y que puedes manejarlos sin culpa y sobre todo sin restricciones. La próxima vez que sientas un antojo, en lugar de luchar contra él, pregúntate, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Y, si decides comerlo, disfrútalo sin ningún tipo de culpa. Ahora queremos conocerte un poquito más. ¿Cuál es el antojo más común que tienes y cómo sueles manejarlo? Cuéntanos en los comentarios o en Instagram para conocerte un poquito más. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Ruta Nutricional. No puedes perderte el próximo episodio donde hablaremos contigo de los alimentos prohibidos. Si hay algún tema que quisieras que conversemos por aquí o tienes preguntas, escríbenos por Instagram en Ruta Nutricional Podcast. Nos encanta leerlas y seguir creciendo juntas en esta hermosa comunidad. Gracias por estar aquí y ser parte de este espacio. Si quieres contenido extra, encuéntranos en Instagram como nutri.lorelb y nutri.paulisuárez. Y no olvides, revisa las notas del episodio donde te dejaremos información súper útil. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recomiéndalo a quienes creas que lo necesitan y déjanos tu reseña. Nos ayudas muchísimo a llegar a más personas. Te deseamos una excelente semana y nos encontramos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ruta Nutricional. Chao, chao.